Hola, me llamo Ela. Bienvenido a mi canal donde puedes encontrar información sobre los idiomas, su aprendizaje y un poquito sobre mi país natal que es Letonia. Y hoy te voy a compartir 10 diferencias que existen entre México y Letonia. En el canal ya puedes encontrar un video donde te comparto 12 diferencias entre estos dos países. Y si todavía no lo has visto, por aquí en algún lado te lo voy a dejar. Pero hoy vamos a seguir descubriendo las diferencias que existen entre México y Letonia. Bueno, creo que no cabe duda que estos dos países son muy diferentes, por lo que es fascinante ver cómo se hacen las cosas en un lado y luego compararlos con otro. La diferencia número 1 es la calidez de la gente aquí en México. Específicamente estoy hablando de las parejas que aquí no tienen miedo, no tienen pena de expresarse, caminar agarrándose de la mano, abrazarse, incluso besarse. Y es algo bastante normal y no depende realmente de la edad. Tanto adolescentes lo pueden hacer como ya personas adultas. En cambio, en Letonia, incluso entre esposo y esposa no es tan común expresar sus sentimientos en el público. Ni besos, ni abrazos, como que se ve que es algo demasiado íntimo y debería de hacerse cuando nadie los ve. Incluso hasta agarrarse de la mano se puede ver muy pocas veces y principalmente lo hacen los adolescentes, los que no llevan tanto tiempo juntos. La diferencia número 2, en Letonia no hay nadie quien te ayude en los estacionamientos. Por eso tienes que pasar un examen bastante complicado para recibir tu licencia de manejo. Y diferentes figuras en el estacionamiento tienen un lugar muy especial durante este examen. Y luego también puedes escuchar que muchos conductores jóvenes justamente dicen que les cuesta mucho estacionarse cerca de su casa o en algún centro comercial, por lo mismo que ellos tienen que hacerlo solitos. Y en cambio acá en México siempre hay una persona que te puede ayudar a estacionarse sin ningún problema y realmente no tienes que preocuparte tanto por estos movimientos. La diferencia número 3 es que en Letonia existe el horario para el transporte público. Lo que quiere decir es que, por ejemplo, el autobús que yo necesito tomar, puedo revisar cuándo va a pasar y el horario es bastante exacto, digamos a las 7:20, luego este mismo autobús va a pasar en esta parada a las 7:23, 7:28 y así puedes planear bastante bien tu viaje, saber a qué hora tienes que salir de un punto para llegar a otro punto a tiempo. Claro, a veces por diferentes condiciones del clima o algún accidente, algún imprevisto que pasó en el camino, el transporte puede llegar un poco tarde, pero por lo general son bastante exactos y estrictos con sus horarios. Y aquí en México, como tal, no existe el horario exacto de los autobuses o en general del transporte público. Solamente en algunos tipos de transporte están implementando que te dicen que tal transporte llega, digamos, en 5 minutos para que sepas qué tanto tienes que esperarlo, pero como tal un horario aquí no existe, lo que puede causar un poco la inconveniente que realmente no sabes si tu camión, si tu combi va a pasar o no, y si sí va a pasar, pues a qué hora entonces, si vale la pena esperarlo o ya vale la pena ir corriendo tú y buscar alguna ruta alternativa. La diferencia número 4 es la burocracia. La verdad estaba pensando que Letonia es un país bastante burocrático, pero todo se puede conocer comparando. Y comparando con México, ya cambié de opinión. México de verdad es un país muy burocrático, por lo menos lo digo de mi experiencia, pero para hacer cualquier tipo de trámite necesitas primero llevar muchos documentos impresos, lo que me parece un poco extraño porque si ya existe una base de datos digital, pues ahí puedes revisar todo. Pero a veces me da la impresión que cada empleado tiene en su computadora la información única y su compañero al lado ya no lo puede ver, ya no lo puede accesar, por lo que tú tienes que siempre tener las copias o varias copias de los mismos documentos por si no te toca con la misma persona que te atiende, tienes que volver a presentarle todos estos documentos. Se me hace un poco extraño, ni hablar que también estamos gastando muchísimo papel de esta forma y además es lo que causa problemas a las personas porque andan con un montón de papeles y también
también es un problema para los empleados porque tienen montañas de estos documentos todos impresos y es muy fácil que se pierda. En cambio en Letonia todos los trámites se vuelven aún más digitalizados, por lo que prácticamente con ciertos documentos, solo los más básicos como el pasaporte o tu identificación oficial, ya puedes hacer la mayoría de los trámites porque los sistemas digitales están unidos entre varias instituciones de gobierno, o incluso puedes hacer la mayoría de los trámites desde tu casa por el internet, lo que ayuda a que muchos procesos sean más rápidos, más ágiles y cómodos tanto para los usuarios como para los empleados de estas instituciones. Y tal vez la cosa más complicada de este mismo punto es que a veces ni siquiera parece que hay reglamentos. A lo que me refiero es que a mí me ha tocado que lo que te dicen en una ventanilla una persona y luego vas con otra persona en otra ventanilla y te da información completamente diferente. Lo que me hace pensar es que no tienen como un sistema unificado, aunque es algo tan básico y que debería de haber, ¿verdad? La diferencia número 5 tiene que ver con la atención a cliente. Tengo que admitir que atención a cliente en México es mucho más agradable en la mayoría de los casos que en Letonia. Pero lo que sí me sorprende es que aquí en México varias veces me ha tocado ver que los empleados están hablando sobre los clientes enfrente de estos mismos clientes o enfrente de otros clientes. Supongo que este tipo de comentarios que te gustaría decir algo sobre algún cliente a tu compañero deberían de hacerse en privado cuando nadie más puede escuchar. Pero aquí sí he visto que de repente las personas se ponen a hablar incluso mal de algún cliente que acaba de pasar o que acaban de atender. Y eso está pasando enfrente de otro cliente. Esto sí me parece muy poco profesional y obviamente depende de cada persona, de su ética profesional, pero por lo menos en Letonia es algo que no puede pasar. E incluso por una actitud de este tipo pueden multar o incluso correr a la persona que hace algo así. La diferencia número 6 son las ofertas telefónicas. La verdad me sorprende mucho que acá en México son bastante agresivas a estas llamadas y es muy difícil de explicar que no quiero y que no me interesa su servicio. Entiendo que es su ganancia, aunque aún así sus ofertas son muy agresivas y parece muchas veces que no hay control sobre estas empresas, porque aunque le digas que no quieres su servicio, te pueden cambiar del operador telefónico o hacer algún otro cambio a pesar de que le hayas dicho que no, lo que la verdad es algo bastante desagradable y te causa problemas. Y lo más sorprendente para mí es que cuando tratas de contactar a esta empresa diciendo qué es lo que pasó y que eso pasó en contra de tu voluntad, no siempre te pueden ayudar, por lo mismo que contratan a otras empresas que realizan estas llamadas. Y me ha tocado escuchar que dicen que ese no es mi problema, soluciónalo tú con la persona que te llamó. Y además es otra cosa, aquí he aprendido que sí hay que preguntar bien el nombre de la persona que te está marcando, que te está ofreciendo algo o dando algún tipo de información, porque la verdad también hay muchos estafadores que fingen ser de una u otra empresa, pero en realidad no lo son. Y si fuiste víctima de una de estas empresas, luego es muy difícil encontrar cualquier tipo de información sobre ellos o tener realmente las pruebas. Y de hecho sí, la cantidad de las empresas que te pueden estafar presentándose con el nombre de una empresa reconocida también es impresionante. En Letonia, claro, también hay estafadores, aunque no usan tanto los nombres de empresas reconocidas porque sí pueden llegar a tener problemas muy graves y por eso tratan de encontrar otras formas de estafar a la gente. Pero por lo menos si te están llamando y ofreciendo algún servicio, lo más seguro es que realmente es una persona que trabaja en esta empresa que dice, puedes confiar en él o ella y la vas a poder ubicar con más facilidad. Y lo que sí me gusta es que cuando dices que no me interesa su servicio, ya ni siquiera gastan tiempo contigo, cuelgan y marcan al siguiente cliente. La diferencia número 7 tiene que ver con una enorme adicción a las marcas. A lo que me refiero es, en lugar de decir quiero comprar leche o quiero comprar galletas, aquí muchas veces dicen específicamente una marca. Y digo, no tiene nada de malo, pero por ejemplo lo que me pasaba a mí muchas veces, sobre todo al principio, es que no conocía esas marcas, entonces no entendía qué es lo que quiere comprar o a lo que se refiere esa persona. En Letonia sí es un poquito más fácil en este sentido, porque nos enfocamos más en el objeto, en la leche, galletas, mantequilla, lo que sea. Y
Y a lo mejor hablando específicamente de las marcas, ahí sí las podemos mencionar, pero por lo general no es algo que se ocupa tanto. La diferencia número 8 es el consumo de refrescos. En México el consumo de refrescos es impresionante, siempre están en cualquier lugar y siempre ves a alguien tomando un refresco. De hecho es un tema que también he sacado en varios de mis videos, que también los invito a ver, porque aquí hay un excelente sustituto, aguas naturales y frescas. En Letonia, claro, también se consume refresco, pero no a esa escala. En este sentido somos más tradicionales, prefiriendo agua, té, café o algún jugo. La diferencia número 9 es el sistema de salud. Hablando de México, me refiero al IMSS, que para mí es algo impresionante, porque es un servicio médico gratuito, que se da a la mayoría de las personas que tienen un empleo. Un doctor te atiende gratis, los medicamentos te dan gratis, te hacen cirugías gratis, te hacen estudios gratis. Es algo fascinante y aunque muchos mexicanos digan cosas malas sobre el IMSS o no estén tan satisfechos con su servicio, la verdad es que es un sistema bastante bueno y para mí fue muy sorprendente que algo semejante existiera, ya que en Letonia no existe nada parecido. Solo algunas empresas pueden ofrecer el servicio de gastos médicos, aunque la mayoría de las personas tienen que pagar por cada visita al doctor que necesitan, por todos sus medicamentos, cada estudio y diferentes cirugías si los necesitan. Y en general, todo eso sale bastante caro, hablando de Letonia en específico y hablando de los sueldos en el país. Existen diferentes programas donde te pueden ayudar con ciertas enfermedades o con ciertas cirugías y el gobierno va a pagar una parte. Y a estos servicios le dicen gratuitos, pero realmente no son tan gratuitos, simplemente pagas un poquito menos de lo que hubieras pagado si no te apoyaran con este programa. Y además conseguirlo o que te incluyan en este programa es bastante complicado, o ya son en casos muy severos e incluso mortales. Y la diferencia número 10 es que aquí para cualquier cosa, fiebre, tos, gripe, existe una inyección. No soy para nada experto en el tema, la verdad para mí fue algo muy sorprendente, porque en Letonia todo se trata con pastillas, o casi todo. Pero me parece muy interesante la idea de aquí, que es mejor usar una inyección ya que llega directamente a la parte del cuerpo que necesitas curar y no te hace daño a otros órganos, o por lo menos el daño no es tan grande como con las pastillas que quieras o no, pero hacen daño a tu estómago y otros órganos. Y además, aquí para cualquier cosa, la más mínima, es muy probable que te van a dar antibióticos. Yo sigo con la mentalidad de Letonia, que los antibióticos se dan solo en los casos más graves, más severos, ya que como sabemos los antibióticos matan a todas las bacterias y las buenas y las malas que hay en tu cuerpo, lo que al final no es tan bueno. Por eso los médicos tratan de recetar los antibióticos cuando ya no hay otra opción de tratamiento. En cambio, aquí siempre tengo que pedir a los médicos que me den una alternativa a los antibióticos, ya que pues no es algo bueno para la salud, pero no soy para nada experta en el tema para opinarlo. Y bueno, esas fueron las 10 diferencias entre México y Letonia que yo quería compartir contigo. Obviamente existen muchas más diferencias. Si tú sabes alguna, pónmelo en los comentarios, por favor. En fin, cuéntame qué te pareció este video. Si te gustó, ponme un like y suscríbete a mi canal. Y ponme en los comentarios qué otra cosa te gustaría saber sobre Letonia. Y esto sería todo por hoy. Nos vemos muy pronto en el próximo video.